Entonces, yo quería comentar también, desde el punto de vista de normativa, tres hitos internacionales. El primero es en el 2010, Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, esto es muy importante y desde el Ministerio de Sanidad, pues la verdad es que participamos con encuestas que nos mandaba la persona, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo el nombre que tenía, de Naciones Unidas, que estaba designado para llevar a cabo toda la tramitación de este nuevo derecho humano, ¿no? Y bueno, pues participamos con todas las encuestas que nos mandaron. Yo siempre digo que como contestamos a la primera, nos siguieron mandando. Si no hubiéramos contestado a la primera, ya no nos hubieran mandado, pero como nos contestamos a la primera, entonces la verdad es que es muy bonito todo el proceso de este tema. Ahora, por ejemplo, ya nos ha llegado la primera encuesta que le hemos respondido, que es un futuro derecho humano a tener el medio ambiente limpio. Que esto yo creo que es un poquito más difícil, pero porque esto es un derecho humano para todo el mundo, todo el planeta, y va a ser un poquito más complicado. El segundo hito internacional es la iniciativa ciudadana que tuvo la Unión Europea. A raíz de que salió el derecho humano al agua en el 2012, la Unión Europea prepara la primera iniciativa ciudadana europea, que era el derecho al agua y el saneamiento como derecho humano, ¿no? Entonces, era a través de la web, ahora hay de otros temas, o sea que se puede entrar en la parte del ciudadano de la Unión Europea y hay iniciativas ciudadanas de varios temas, ¿no? Que yo sepa, la primera fue de agua de consumo, después sé que ha habido una de agua regenerada en el ámbito del agua, entonces, esta encuesta la podía contestar cualquiera, un ciudadano normal, una empresa, la administración. Simplemente al principio tenías que decir si contestabas como ciudadano, si contestabas como administración o si contestabas como empresa gestora, ¿no? Entonces, contestaron 1.800.000, la mayoría alemanes, pero también hubo españoles que contestaron a esta encuesta. Entonces, a raíz de esto fue uno de los motivos que ya decidieron modificar la Directiva de Agua de Consumo, porque una de las preguntas era si se necesitaba actualizar determinada, entonces salió mayoritariamente que era necesario modificar la Directiva de Agua de Consumo a los conocimientos técnicos y científicos más actuales, ¿no? Y el tercer hito internacional que yo quería señalar es que ya en el año 2015 Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030, que nos afecta a todos los países, ¿no? Con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el del agua, saben, bueno, hay estos 17 y el del agua es el 6, aunque realmente hay algunos temas que también nos pueden afectar, como el tema del mar, que es el 14, bueno, hay algunos otros que en las metas y en los indicadores también afectan al agua, pero monográficamente el que afecta directamente al agua es el ODS número 6, ¿no? Que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se está elaborando dentro de Naciones Unidas una cantidad de indicadores que nos piden que digamos cada Estado miembro, cada país, que digamos nuestros datos. Y claro, uno de los indicadores del ODS 6 es el número de muertes atribuibles a la contaminación del agua. Claro, yo comprendo que los indicadores tienen que ser para todo el mundo, pero claro, en España hace muchísimos años que nadie muere por contaminación del agua. Pero muchísimos años. Puedes tener una diarrea, eso sí, pero morir, no. Pero claro, en otras zonas del mundo, pues efectivamente se muere gente y muchos niños por diarreas de cólera o de, bueno. Entonces, tenemos ya con todo eso, la Comisión Europea dijo, no, pues hay que modificar la directiva, ¿no? La directiva del 98, el objetivo principal es proteger a las personas de los efectos adversos de la contaminación del agua de consumo, ¿no? Y eso lo hace a través de unos criterios técnicos y que dice que el agua tiene que ser salubre y limpia. Entonces pone una serie de parámetros con unos valores concretos. Pero es una directiva de hace 20 años.
o sea, muy antigua. Muy antigua, el conocimiento científico y técnico se ha avanzado y entonces es necesario, era necesario desde hace ya mucho tiempo modificar esta norma, ¿no? Entonces, la comisión lo que hizo, después de lo de la iniciativa ciudadana y lo de los ODS, pidió a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que hiciera como unas recomendaciones de lo que se podía hacer con la directiva, ¿no? Entonces, el primero era incluir la evaluación de riesgo, que es lo que después, en segundo lugar, en la segunda parte es lo que voy a comentar. Incluir la evaluación de riesgo del abastecimiento, pero no solo del abastecimiento, sino desde la masa de agua, desde los recursos hídricos hasta el grifo del consumidor. Como veremos que ahora la modificación que se está discutiendo en Bruselas es eso. El segundo es que el control operacional como requisito clave de la evaluación de riesgo. Los análisis que estaban en la directiva actual, la legislación vigente en este momento, son análisis oficiales de control, pues el completo, el de control, el del grifo de consumidor y tal. Pero este control operacional es el que hace el gestor, por ejemplo, en la planta, para ver en cada uno de los pasos si se está cumpliendo lo que ese proceso unitario de tratamiento tiene que hacer. Si tiene que reducir en una filtración, se tiene que reducir un 90% la turbidez, por ejemplo, me lo estoy inventando, pues a ver si realmente antes de la filtración hay tanta turbidez, después de la filtración tiene que haber tanta, y si no hay, pues aquí hay un problema en la filtración, ¿no? Entonces, eso se ha incluido también en la modificación de la directiva, se está planteando este tema, y cosa que me parece estupendo. Después había un tema microbiológico. Claro, en la directiva actual lo único que hay son indicadores de bacterias. Entonces la OMS decía que respecto al control microbiológico, que era un tema que se llegaba muy tarde y se hacía poco. Me explico. Se llegaba muy tarde porque, claro, el cultivo microbiológico tarda 48 horas mínimo. Bueno, los más rápidos igual 18. Y ya el agua ya está bebida. Ya está bebida. Eso pasa igual con los químicos, O sea, tú llevas una muestra a un laboratorio, si hay un problema, el agua de esas horas ya está bebida, ¿vale? Que por eso es el tema de aplicar la evaluación de riesgo, porque previenes esa situación o intentas prevenirla. Entonces, claro, como solo había indicadores de bacterias, decía la OMS, dice, bueno, ¿y los virus? ¿Y los protozoos? ¿Qué pasa con ellos? No hay ningún indicador. Entonces, sí se ha mantenido, por ejemplo, una bacteria que se llama Clostridium perfringens, que en cierta manera es un indicador de presencia de Cryptosporidium, que puede dar unos brotes brutales con mucha gente afectada. Si se controla, pues no pasa nada. Y en el tema de indicadores virales, se ha aplicado también, está incluido, sobre todo para el control operacional, unos indicadores que se llaman colífagos somáticos, que su presencia indica que hay virus. Bueno, esta sí, no sé si al final se mantendrá lo de los colífagos somáticos, pero bueno, es una forma, porque la mayor parte de las diarreas que tiene la gente, si hay contaminación del agua, sobre todo en zona rural o en zona de turismo, de mucho turismo y que no da abasto la planta, es sobre todo vírico. Y entonces no hay indicadores víricos para saber, para darle una idea en este control operacional al gestor, ¿no? Después, como la evaluación de riesgos desde la masa de agua hasta el grifo del consumidor, se ha incluido la legionela dentro de esta directiva, en la propuesta, pero solo hacerla y con valores dentro de los edificios que llaman en la directiva locales prioritarios. ¿Qué son los locales prioritarios? Pues un hospital, un centro comercial, un centro oficial, un polideportivo, una residencia de ancianos, un colegio, o sea, donde puede haber población vulnerable y puede haber problema de aerosolización y problemas con la legionela, ¿no?
Bueno, en España tenemos una legislación propiamente de prevención de legionelosis y entonces, bueno, pues tendrán que ir un poco a la par, claro. Ya veremos cómo queda, porque ahora también estamos modificando el Real Decreto de Legionela, con lo cual tendrá que ir un poco a la par. Después, el tema de la lista de parámetros, bueno, pues se querían incluir una serie de parámetros que es imposible porque los valores son en nanogramos y entonces no todos los laboratorios lo pueden hacer y yo creo, yo por las reuniones que he estado en Bruselas, o sea, somos 28 países, bueno, pronto 27, pero 28. Y realmente hay mucha diferencia de unos a otros. O sea, si unos países siguen teniendo problemas microbiológicos, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Que les tenemos que hacer los microplásticos? O sea, vamos a ver, que lo primero que hay que hacer es controlar la contaminación microbiológica. Es lo primero, porque es lo que da problemas a corto plazo. O sea, diarreas, vómitos, o sea, y entonces, bueno, pues se nota que hay diferencia entre unos países y otros, sobre todo los que han entrado últimos, y entonces, claro, España, que ya lleva mucho tiempo en la Unión Europea, que le plantees pues el nonilfenol por las tuberías de plástico, pues vale, bien, pero claro, a unos países que igual el problema que tienen es que tienen cagalera continuamente en sus pueblos, pues es que primero tienen que solucionar eso y no ir al nonilfenol, por ejemplo, ¿no? Bueno, y entonces, como lo más importante de la modificación de la directiva y de la directiva esta que he comentado al principio de la comisión, que ya empezaba a hablar de evaluación del riesgo, pues yo creo que es interesante, ¿no? Hablar un poco qué es esto de la evaluación del riesgo. Entonces, como va a venir en la nueva directiva, se hacen 3 tipos de evaluación de riesgo. Uno, las masas de agua, que lo tendrán que hacer las confederaciones. No he dicho nada, que lo corten esto. Después, en los abastecimientos, que ya lo están empezando a hacer desde el año pasado, que está la directiva de la comisión traspuesta. Y después en los edificios. Que en los edificios quiero montar un grupo de trabajo pues con gente de hospital, con gente de centros comerciales, con hoteles, con la Asociación de Hoteleros, bueno, pues para ver un poco cómo abordamos el tema de una evaluación de riesgo del edificio, ¿no? Entonces, la Unión Europea, en la directiva esta de la Comisión, que ya está traspuesta desde el año pasado, te dice o que bien utilices las guías de la OMS para hacer la OMS llama Plan de Seguridad del Agua, pero a mí nunca me ha gustado ese nombre porque parece que va muy en relación con el título de la ponencia, pero parece como que hasta ahora el agua no era segura y eso no es verdad. El agua ha sido segura. Hombre, siempre hay sitios donde el agua no es segura, pero en general, como veremos al final, el agua siempre ha sido segura. Entonces, yo prefiero llamarlo Plan Sanitario del Agua, más que Plan de Seguridad del Agua. Después también hay una norma UNEN que se titula esto, Seguridad en el suministro de agua potable, directriz para la gestión del riesgo. Se pueden utilizar una de las dos. Sé que hay algunos abastecimientos en España que han ido un poquito más allá y en vez de utilizar esta, la 15.975, utilizan, porque claro, por la propuesta, las recomendaciones de la OMS, tú no te puedes certificar. En cambio, por una norma sí. Pero en vez de utilizar esta, la 15.975, utilizan la 22.000, que es lo mismo pero para alimentación, que es mucho más estricta. ¿Vale? Pues sí, no es exactamente lo que se pide, pero el que se certifique por la 15.000, si se quiere certificar por la 15.975, pues vale igual, o sea, tendrá el mismo valor. El Ministerio nos hemos decidido ya que somos sanidad, pues nos hemos decidido por lo que propone la Organización Mundial de la Salud, que es hacer un plan sanitario, sanitario del agua, ¿no? Que aquí viene el link, se mete en Google y te sale directamente este manual. Entonces, ¿qué hemos hecho?
aunque después lo comentaré con más detenimiento, se ha hecho una herramienta para facilitar a los abastecedores a que puedan hacer su plan sanitario del agua según las recomendaciones de la OMS, ¿vale? Y es esta herramienta, está libre, o sea, puede entrar cualquiera, estudiantes, abastecedores, gente que no tenga nada que hacer y que le apetezca hacer un plan sanitario y que se lo invente, o sea, lo que sea, ¿no? Está libre. Entonces, los objetivos principales, los 3 apartados principales de la evaluación de riesgo, primero es identificar los peligros. Segundo, priorizar esos riesgos. Y tercero, mitigarlos. Entonces, vamos a ir viendo cada una de manera un poco rápida. Entonces, para ver los peligros que hay en agua en origen, pues cuáles son los más corrientes, porque en el Ministerio tenemos una aplicación desde el año 2003 que todos los abastecedores de España notifican los datos de calidad. Entonces, hay ya pues 14 o 15 años de experiencia y de datos. Entonces, lo que más problemas suele haber, pues plaguicidas y herbicidas, nitratos, por contaminación también agrícola, arsénico por naturalizar el terreno en pozos, cianotoxinas por las cianobacterias en embalses, sobre todo en esta época, y contaminación fecal por la no depuración de las aguas residuales, que aún hay sitios que no se depuran y bueno, pues se contaminan. Y después hay una serie, en origen en las masas de agua, una serie de contaminantes emergentes, que tenemos los microplásticos, las sustancias perfluoradas, que son los PFAS, que son, pues, por ejemplo, la espuma para apagar fuegos. Esos son, bueno, pues son los PFAS. Y después tenemos los famosos disruptores endocrinos, que querían meterlos en rutina, pero por ahora parece que los Estados miembros hemos entrado en sentido común y no, o sea, solo donde haya algún riesgo, pero no en rutina porque esto es imposible, son nanogramos, los métodos son muy complicados y más vale hacerlo en aguas residuales y si hay, pues aguas abajo, si hay una captación, pues entonces hacerlo, ¿no? Sería el betaestradiol, que es la hormona que orinamos todas las mujeres y sobre todo si se toma la píldora aún más, y el bisfenol A y el nolilfenol son derivados de plásticos de las tuberías, ¿vale? Entonces estos pues, son disruptores endocrinos, aparte hay más disruptores endocrinos, pero bueno, estos son los 3 que había elegido la comisión. La OMS en este caso decía que no recomendaba que se controlaran agua los disruptores endocrinos, pero bueno. El tema de protozoos y otros microorganismos, vemos por ejemplo el año pasado la niña esta de Toledo, de la famosa ameba Naegleria fowleri, ¿no? Que salió en la prensa, ¿no? La ameba come cerebros. Bueno, pues estaba en agua, no había en el pueblo, no había una filtración y pasó directamente, ¿vale? A la piscina y bueno, pues se metió la ameba y bueno, menos mal que un residente había leído un artículo el día de antes o 2 días antes de la Naegleria y dijo, igual es una Naegleria, porque normalmente en España pues no se había dado casos, ¿no? Y después, en el tema del fracking, que aquí en Andalucía y en Córdoba yo creo que no hay, pues las sustancias que meten dentro del fracking pues pueden ser un contaminante importante, sobre todo en las masas subterráneas, ¿no? Después, en el tema del tratamiento, ¿qué problemas podemos tener? Bueno, pues el monómero de las poliacrilamidas son CMR, es decir, cancerígeno mutagénico alterador de la reproducción. Desde el Ministerio de Sanidad recomendamos no utilizar las poliacrilamidas por ser CMRs, ¿no? Bueno, en algunos sitios pues lo utilizan y allá su autoridad sanitaria competente, es decir, la autonómica, pero bueno, puede haber problemas a la larga. El problema de los químicos es que el problema no lo tienes al día siguiente como una diarrea, sino que lo tienes igual 20 años más tarde en tus descendientes o en ti misma, ¿no? Entonces, bueno. Después el aluminio también puede, a veces no está muy bien controlado, el sulfato de alumina, y de pronto se dispara, ¿no? Después están todos los subproductos de la desinfección, por ejemplo los tralometanos que ya están en la legislación,
que son los 4, que alguno es CMR, es cancerígeno como el cloroformo. Después están los ácidos aloacéticos, también por el tema de hipoclorito y cloro. Después el clorito y el clorato, que es sobre todo por el dióxido de cloro, por otro desinfectante, y el bromato también por hipoclorito y por ozono. O sea, que podemos tener... Lo que pasa que, vamos a ver, yo aquí, que parece que sean estos 4 ítems lo más horroroso del mundo, no. O sea, lo que hay que hacer, la OMS recomienda que lo primero que hay que hacer en un agua es solucionar, eliminar el riesgo microbiológico. Y después minimizar el riesgo químico. Es decir, que sabiendo que tú, según cómo utilices el cloro, si no has hecho una filtración previa para que no haya materia orgánica y no sé qué, y precursores y tal, te pueden aparecer trialometanos, pero tú lo primero que tienes que hacer es desinfectar ese agua, porque si no la población va a tener diarrea y puede tener cólera o puede tener tifoideas, ¿vale? Otra cosa es que, sabiendo que tienes que desinfectar, que eso hay que hacerlo, y más en nuestro país por las temperaturas, tienes que minimizar el riesgo químico, o sea, tienes que intentar que estas sustancias, los trialometanos, sean el mínimo posible, ¿no? Después todo está, en el caso de, por ejemplo, de desaladoras, pues todas las sustancias de limpieza hay que asegurarse bien que una vez que has limpiado la membrana no te queda ninguna sustancia porque no son aptas para el consumo, las sustancias de limpieza de membranas. Y después, también, durante el tratamiento, es la falta de tratamiento. O sea, hay en algunos pueblos que solo desinfectan. Como no hay filtración previa, que es lo que se recomienda desde el Ministerio, pues ¿qué pasa? Que en el depósito hay medio metro de barro. Con lo cual, cuando tú echas el desinfectante, no va a desinfectar, sino que va a oxidar el barro. Entonces, aparte de la falta de limpieza, o sea, lo ideal sería tener una filtración previa, ¿no? Y después, durante la distribución, pues todo lo relacionado con los materiales que hablábamos antes con Arturo. Pues plomo, bisfenol A, cloro de vinilo, aditivos orgánicos en algunos depósitos que están a cemento visto, que tienen algunos aditivos orgánicos que no son aptos para el consumo, ¿no? Y sobre todo los productos utilizados en obras de construcción dentro de edificios. En eso hay que tener mucho cuidado. En el caso del cloro de vinilo, es estupendo para saneamiento. Yo cuando a veces nos llaman ciudadanos, oiga, mire que me están haciendo obras en casa y que me van a poner tuberías de cloro de PVC. Pues mire, no. Porque resulta que el cloro de vinilo, el monómero, o sea, el PVC es un polímero. Y son los monómeros de cloro de vinilo que se juntan. Y el estabilizante del cloro de vinilo es plomo. Entonces, si tú cambias tuberías de plomo que están en las casas de antes del año 80 por PVC, te vas a encontrar cloro de vinilo más plomo. O sea que plomo en mucha menos cantidad que si fuera una tubería de plomo, pero lo tienes, ¿no? Entonces, pues bueno. Y el tema de recontaminaciones, bueno, pues hay que limpiar el depósito y hay que limpiar de vez en cuando según en qué zonas las redes, ¿no? En el tema de la instalación interior, pues igual, los plomos, todas las casas anteriores al año 80 de construcción seguro que tienen plomo, porque en el año 80 se prohibió y era muy caro y ya no se pone. Bisfenol A y cloro de vinilo con todas las tuberías de plástico, ¿no? Y después, en algunos casos, nos hemos encontrado con bastante frecuencia. Aquí lo que pongo aquí, accidentes por falta de válvula antirretorno, estos son los manitas de fin de semana que quieren hacer bricolaje y entonces a veces conectan la tubería el depósito de hidrocarburo, sobre todo en chalés, el depósito de hidrocarburo para la calefacción, no se dan cuenta y lo conectan a la red. Al no haber válvulas antirretorno, todo el hidrocarburo pasa a la red de distribución. Bueno, hay que cambiar toda la red, porque por mucho que se purgue, el hidrocarburo siempre queda arriba. Hay que acotar y cambiar la tubería. Claro, eso pagándolo el manitas. Vamos, digo yo. En el Madrid yo creo que es así, porque hay mucho manitas por allí. Y entonces, como ha habido alguna cosa, el canal ha dicho, bueno, yo cambio todo esto, pero toda la obra la paga el que la contaminó. Todo lo que os he contado
repercusión en salud. Pues tenemos las sustancias que he dicho, CMRs, cancerígenas, mutagénicas y alteradoras de la reproducción, el tema de los disruptores endocrinos, sustancias tóxicas, porque las hay, y brotes hídricos, ¿no? Entonces, bueno, esto parece horroroso, ¿no? Y encima lo he puesto en rojo, pero no pasa nada. Priorizamos los riesgos. Entonces, esto ha sido un trabajo con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, que han estado participando. Y entonces lo que se hizo fue un trabajo de varios años. Entonces, a la derecha veis todos los parámetros. Entonces, acordamos, y también con las comunidades autónomas, una clasificación de gravedad. Entonces, si aparece, por ejemplo, el benzoalfapireno, que está aquí abajo, que está, a ver, aquí, que está aquí abajo, bueno, pues como es cancerígeno, pues es una gravedad de 16 puntos, o sea, es muy grave, porque es cancerígeno, ¿vale? Todos los microbiológicos, en principio, son muy graves porque pueden dar diarrea y brotes hídricos, ¿no? Entonces, una vez clasificados esto es para priorizar el riesgo, y para priorizar el riesgo tenemos que tener la gravedad del peligro clasificado y la probabilidad de que ese hecho ocurra. Y entonces, multiplicando los dos, tendremos el riesgo. Entonces, la gravedad es este cuadro y la probabilidad es esto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y después también en Nueva Zelanda, el gobierno de Nueva Zelanda y el gobierno de Alberta en Canadá, que han trabajado bastante esto, eran, en la tabla esta, era a futurible. O sea, va a ocurrir, va a pasar. Entonces, nosotros, como tenemos datos de tantísimos años, pues decimos, no, ¿ha ocurrido? ¿En cuánto tiempo? ¿Ha ocurrido una vez en los últimos 5 años? ¿No ha ocurrido nunca? ¿Ocurre más de 4 veces al año? Esto se puede cambiar, pero bueno, era una propuesta, ¿no? Y por ahora se ha quedado así. Entonces, como ya tenemos la gravedad y la probabilidad, pues tenemos esta matriz. Y entonces, todo lo que sea aquí, que salga más de 64, es un punto crítico dentro de nuestro abastecimiento. Es decir, que tenemos que poner las medidas correctoras a prisa y corriendo, porque seguro, o sea, es un riesgo importante, ¿vale? Lo que sale ya por debajo o sea, los que se puntúan como 16 o 32, no es que sea un punto crítico, pero es un punto de control, hay que controlarlo. En el control operacional hay que controlarlo, porque si nos despistamos puede ocurrir algo, ¿no? Entonces, esto es una manera que también se utiliza en alimentaria de priorizar los riesgos. Entonces, yo tengo problemas, como tengo agua de pozo, tengo problemas de arsénico, de plaguicidas y de Escherichia coli, de contaminación fecal. Pero los plaguicidas solo en la época del olivo, de la aceituna, no sé, ¿eh? Pero el arsénico lo tengo siempre. Y es un punto crítico en el origen, en la masa de agua subterránea. Si yo no pongo barreras, este punto crítico me va a seguir apareciendo en todas las fases del abastecimiento. Si yo pongo una barrera, como por ejemplo una planta o una resina intercambiadora de iones o algo, entonces, como ya hay una barrera, se disminuye el riesgo, este número baja hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, así, bueno, pues es una metodología que esto está recogido todo en este GEPSA que os he enseñado. Bueno, la tercera parte es mitigar los riesgos, y entonces tenemos que tener claro que donde se corrige realmente es en el tratamiento. En las demás etapas, tanto en la masa de agua como en el almacenamiento y distribución, como en el domicilio, lo único que podemos hacer es prevenir. De alguna forma también podremos corregir, pero, por ejemplo, en el almacenamiento, si es un pueblo que desinfecta en el depósito, bueno, pues se está corrigiendo la contaminación microbiológica, pero básicamente en estas etapas lo que se hace es prevenir. Hay que prevenir el tipo de material, la desinfección que haya, en la limpieza del depósito, que no haya puntos ciegos en la red, que sea mallada, que el agua vaya para un lado y después para otro, para que no se forme tanto biofilm y que haya contaminación microbiológica, ¿no? Y aquí os pongo en cada una de las etapas, pues bueno, quién tiene competencias,
¿vale? Entonces, en vuestro caso, pues sería esta de aquí, que sería el gestor, el municipio, porque por ley es el municipio el que da agua a la población, la industria química que produce los aditivos para el tratamiento, el Ministerio de Sanidad que autoriza los biocidas y legisla sobre los productos químicos y dentro de la Unión Europea pues la ECA, que es la Agencia de Químicos. Entonces, ¿qué conseguimos con toda esta evaluación de riesgo, que es un nuevo enfoque de la directiva y que va a cambiar bastante la forma de trabajar de los gestores, ¿no? Y de la empresa de Maxa en cuanto al tratamiento y a la distribución, ¿no? Prevenimos la contaminación, por lo menos se intenta. No esperamos a que suceda, porque es lo que decía la OMS, que llegamos muy tarde, que ya se le han bebido el agua, ¿no? Usamos barreras. O sea, si yo tengo un problema en la captación, yo voy a intentar en el tratamiento pararlo. Si yo tengo un agua estupenda, pero resulta que en el tratamiento, pues por ejemplo, se forman muchos trialometanos, pues yo tendré que poner algo en el tratamiento para poner una barrera para esos trialometanos, que por ejemplo será pues el carbono activo. Bueno, entonces se van poniendo barreras múltiples que si una no actúa tenemos la siguiente, ¿no? Y entonces así pues realmente el agua, que ya segura como veremos ahora, pues aún es mejor. Entonces que sepáis que tenemos mucho hecho. O sea, tenemos el SINAC, en el SINAC están los esquemas de la zona, dependiendo de cómo se van notificando las infraestructuras, ahí sale automáticamente un esquema, con lo cual facilita mucho el hacer el plan sanitario. Tenemos datos de calidad de 17 años, tenemos las fichas que las han hecho los expertos de AEAS y tenemos la herramienta esta GEPSA, ¿no? Entonces, esto es el SINAC, que bueno, lo tienen en esto y yo creo que es conocido por todos y no me voy a detener, ¿no? Este es un esquema real de una zona que, bueno, pues lo gris es la captación, lo naranja es la planta de tratamiento, lo amarillo es un depósito y lo azul es una red. Entonces vemos, bueno, por ejemplo, este tratamiento que está con líneas discontinuas, no sé si se ve bien, pero hay líneas discontinuas, esto significa que en este depósito se desinfecta. No es que haya una planta, es que se desinfecta. Entonces, en el esquema te da una imagen que te ayuda mucho para poder hacer. Esto es una zona rural típica. Pues una captación, un pozo, por ejemplo, un depósito que se desinfecta allí, el agua, o también puede ser con una filtración y desinfección y va a una red, ¿no? Entonces, en el año 2005 ya con AEAS empezamos a hacer fichas ante posibles eventos más frecuentes, ¿no? Que son, bueno, esta es una, ¿no? Pero después creamos, casi 10 años después, creamos un grupo de trabajo y se hicieron estas fichas, en donde vienen los eventos, que hay más de 600, que lo sepáis porque es que era toda la casuística. Yo me acuerdo que Enrique, lo de la serpiente en un contador o no sé qué, o sea, cualquier casuística se puso y entonces era diferentes causas, cómo se detecta ese evento, cuál es la medida inmediata recomendada, que igual no vale en el caso concreto, pero bueno, se hace, y la medida correctora y cuál es la medida preventiva. Entonces, bueno, pues esto es una ficha tipo, que ahora vamos a revisarlas, porque ya hace unos cuantos años y puede ser que haya habido otras cosas, ¿no? Estas son las etapas, las que hemos visto, y esto es el gestor, que ya os digo que todas esas 600 fichas están metidas aquí para orientar al gestor. Hemos intentado facilitar, en cierta manera, precisamente la semana pasada nos preguntaban de la Oficina Regional de Europa de la OMS que si habíamos hecho algo de esto, ¿no? Y entonces resulta que solo tenemos 2 países esto. El otro es que no me acuerdo, no sé si era Irlanda o creo que era Irlanda. Y entonces, bueno, pues para facilitar un poco el trabajo, ¿no? Pero después de todo eso, que parece que nos vamos a morir por el agua, que no es verdad, porque el agua es estupenda y la tratan estupendamente los gestores, tenéis todos los datos de calidad en esta página web. Es
es que es un poco complicado dentro de la web del Ministerio, es un poco complicado localizarla, por eso os he puesto aquí en rojo el rastro de migas. Tenéis que entrar en sanidad, profesionales, salud pública, sanidad ambiental y después ya aguas, ¿vale? Y tenéis todos los informes bastante detallados de la calidad del agua. Entonces, datos, que es lo que, para terminar con buen sabor de boca. Entonces, estos son el porcentaje de zonas que tienen boletines aptos. Para que os hagáis una idea de la magnitud, tenemos 10.000 zonas, de las cuales 9.000 son menores de 5.000 habitantes, y boletines anualmente tenemos 1 millón, ¿vale? Porque como aquí salen en porcentajes es para tener un poco la magnitud de los porcentajes, o sea que son porcentajes fuertes, que no son de 3 boletines, que son de 1 millón de boletines, ¿vale? Entonces, que tienen entre el 95 y el 100% de los boletines aptos es casi el 87% de las zonas de España. Y el 79,4% tienen el 100% de los boletines notificados en SINAC aptos, ¿vale? Pero en cambio solo hay un 0,6% de zonas que ningún boletín ha dado bien, que normalmente suele ser en zonas rurales, muy poquito. Esto quizás, si lo hubiera puesto también en población, esto sería el 86%, igual en población subiríamos al 98% de la población española y el 0,6% pues sería un 0,6% de población, ¿no? Boletines aptos, esto tenemos del año 2010 al 2017, que son los oficiales. Entonces, como veis, estamos rondando el 99,5% de aptitud, de 1 millón de boletines. Siempre lo quiero recalcar porque no es de 3. Esto en cuanto a los tipos de boletín. Aquí es muy gracioso, porque la línea de arriba, esto es del 2013 al 17, la línea de arriba verde es los análisis de control. Los análisis de control son muy pocos parámetros, entonces es la que da mejor. Después está la de grifo, que da un poco más baja porque, claro, las instalaciones interiores a veces pues no están limpias, no están cuidadas, tienen plomo, entonces siempre la calidad es un poquito más baja. Y después está el completo, que en vez de 10 parámetros se hacen 50 y tantos, y amigo, aquí ya bajamos al 96, pero bueno, sigue siendo un porcentaje muy aceptable, ¿vale? Y esto por parámetros, que no sé si lo veréis bien, estos son datos provisionales del 18, ¿vale? Entonces, a la derecha de la línea roja tenemos el cloro, el sulfato, la actividad alfa, el cloro combinado, bromatos. Lo que me refiero es que los parámetros que peor dan, y peor dan están siempre por encima del 90% de aptitud, ojo, y aquí sí que tenemos cada año más de, no sé si son 7 millones de datos o así, o más, por año. Entonces, son datos de tratamiento, el bromato por el ozono, el cloro libre residual que a veces se dispara, el cloro combinado en el tema de cloraminación, pero también tenemos datos por naturaleza del terreno, de porcentaje bajito que son los sulfatos, el cloruro, el sodio, por intrusión marina, y después los nitratos, que eso es como la perla de todos los Estados miembros, porque todos tenemos problema de nitratos por los fertilizantes, ¿no? Y bueno, y ya termino. Y bueno, que todo el trabajo, que he contado, pues no es mío solo, es de toda la gente que he querido poner aquí la foto para que los conozcáis, ¿vale? Y muchas gracias.